Muy buenas a todos, bienvenidos por acá a este nuevo video del canal. En esta ocasión estamos en un pequeño unboxing de estos DJI Mini, de estos micrófonos. Así que pues bueno, vamos a abrir la caja. De hecho los acabo de pedir, me salieron en un muy buen precio por ahí en Amazon. Salieron alrededor de 1,400 pesos mexicanos. Y bueno, a ver, déjenme abrir la caja porque la verdad que viene muy bien sellado. A ver, ok, ya abrí la caja por acá. Vamos a quitar el plástico protector. Los puedes supuestamente utilizar tanto en teléfono como ya sea Android o iOS, o también en alguna cámara. Así que pues bueno, ya una vez que hayamos retirado lo que viene siendo el plástico ese que traía por acá, pues bueno, vamos a abrir la caja. Que esta es la versión que viene con su estuche. Son dos micrófonos. Vean, por aquí tenemos la bolsita. Y por aquí dentro de la caja pues no tenemos nada más que lo que viene siendo aquí algunas pues instrucciones. Así que bueno, vamos a dejarlo de este lado. Vamos a ver qué es lo que nos incluye la bolsita por acá. Ahorita al igual, al final vamos a estar probando qué tal es la grabación de la calidad de la grabación de los micrófonos. Vamos a ver por acá. Eh, vamos a... Y bueno, básicamente nos incluye esto, vean, es una tarjetita por acá. Viene pues como una bolsita, su estuche. Vamos a abrirlo. La verdad que está bastante práctico y muy liviano para cuando necesitemos transportarnos con los micrófonos. A ver, por aquí dentro viene lo que viene siendo estos protectores que son para el aire, que se colocan en el micrófono. No recuerdo su nombre exacto. Y pues bueno, básicamente dentro de la bolsita es todo lo que estaríamos encontrando. La verdad que la bolsita está bastante bien. A ver, como les comentaba, esta es la versión que viene en su estuche. Vienen dos micrófonos y su receptor. Así que, a ver, vamos a abrir por acá lo que viene siendo el estuche de carga inalámbrico, que viene siendo vean, aquí tenemos entrada tipo C para cargar lo que viene siendo la cajita. Esto vamos a retirarlo. A ver, supuestamente, ok, deberíamos de retirarlo por aquí. También tiene una protección para que no se abra. Ahí estaría. Y presionamos y vean. Aquí estaríamos encontrando pues ya el receptor y los dos micrófonos en los lados. Ahorita estaremos viendo pues ese tema. Aquí tenemos lo que les digo, estos que son para el viento, para que no se escuche tanto viento. Y pues los cables por acá que requieren los micrófonos. Vamos a ver qué cables nos incluye. Viene siendo, ok, este que es para un USB a tipo C, que es para cargar la cajita y cargar los micrófonos obviamente. Lo ponemos por ahí. Y este que viene siendo ya sea para alguna cámara o para algún teléfono, para que los podamos conectar. Y aquí en la bolsita viene este que les comentaba, que realmente se me olvidó cuál es su nombre, pues su nombre correcto. A ver, creo que por aquí en la caja viene cuál es su nombre para no estarlo llamando así. Rompeviento, no, creo que se llama. Bueno, no sé la verdad cómo se llame, pero pues aquí los tenemos. La verdad que están pues bastante prácticos. Por aquí tenemos uno, nos incluye, ok, vienen en varios colores. Nos incluye cuatro, dos en color de color negro y dos en color así como con rayitas blancas. Vean, estos son los dos que nos incluye por aquí. La verdad que está bastante bien el que quieras utilizar. Y bueno, por aquí dentro de la cajita nos incluye, que es donde se carga, nos incluye lo que viene siendo el receptor. Aquí está. Aquí tenemos el receptor. Podemos conectarlo ya sea mediante el cable que viene siendo como un cable auxiliar, que es para alguna cámara o algún teléfono, o podemos conectarlo con el adaptador que viene por aquí. Vean, voy a poner de este lado el receptor. Sacamos por aquí el adaptador. Ok, aquí lo tenemos. Y bueno, a ver, ya una vez que hayamos retirado lo que viene siendo el adaptador ese que trae para el receptor, que viene aquí por aquí en la cajita, si pudieron ver cómo lo sacamos, vamos a conectarlo. Para conectarlo únicamente deslizamos aquí en el receptor, deslizamos lo que viene siendo esta parte de aquí hacia arriba, vean, retiramos esto y ponemos aquí el adaptador que tiene, lo deslizamos así de esta manera. Ahí está. Listo. Y este va a ir en el teléfono conectado o en alguna cámara. Al igual también lo puedes conectar mediante el cable que viene siendo el tipo C. También lo puedes conectar sin ningún problema. Pero así es como se podría, así es como se estaría utilizando.
También por aquí estaríamos encontrando en la parte derecha el ajuste para la que viene siendo la ganancia de los micrófonos. Vean, puedes por aquí subirla a 12, a 6 o bajarla un poquito dependiendo el sonido que tú estés buscando. Viene al igual con un brochecito por aquí, que únicamente lo presionas, se abre el brochecito y pues ya estaría. Este va conectado al teléfono o a alguna cámara, como les comenté. También ahorita al final les estaré dejando unas fotos de cómo es que cómo se mira conectado, ya que ahorita estoy grabando con mi teléfono y pues no puedo mostrarles. Por acá vamos a encontrar también en el estuche este lo que vienen siendo los micrófonos. Vean, estos son los micrófonos, realmente tiene un tamaño muy muy pequeño. Vean, aquí está mi mano, compartiendo mi mano, pero está bastante bien porque es muy muy práctico. Tienes la opción de poderlo poner mediante este que viene siendo un imán. Te lo pones por dentro de la playera el imán y por fuera el micrófono y pues vean, se ajusta bastante bien. Ahorita al igual yo estaré saliendo en cámara para mostrarles todos estos temas. O también si no quieres ponerlo con el imán, puedes utilizar lo que viene siendo el broche. Al igual, aquí tenemos un micrófono y acá tenemos el otro micrófono. Vean, aquí está. Aquí tenemos este que es para pues enlazarlos, para vincularlos. Aquí para encenderlos. Y al igual viene con su imán y con su brochecito por acá, como tú desees pues colocarlo. Esta cajita ya la vamos a hacer para este lado. Realmente ya no la necesitamos para nada. Para poner estos, pues la verdad que es bastante fácil. Únicamente los ponemos por acá así de esta manera. Ya el color que tú decidas. Y la verdad, pues se miran, aparte de que son muy muy funcionales estos para cuando está haciendo demasiado aire, se miran pues bastante bien. Vean el micrófono, realmente como les comento es un tamañito pues muy pequeño, pero muy funcionales. A este le vamos a poner uno de otro color para que vean qué tal se miran ahí. Vamos a peinarlo un poquito, la verdad que se miran pues bastante bien. Pues bueno, ya no quedaría nada más que mostrarles, más que pues probar lo que viene siendo el sonido pues de los micrófonos. Ahorita estaremos de vuelta. Voy a cambiar de grabación y estamos de vuelta. Y bueno, vean, ya estamos por acá, ya estamos en estos momentos, todo el audio que está siendo grabado en este momento lo estamos grabando con los micrófonos, por aquí lo tenemos, vean, más o menos lo tengo a una distancia pues bastante considerable y se escucha bastante bien. Como les comentaba, en la parte de atrás tiene un imán que podemos retirarlo, se va a escuchar un poquito de ruido del micrófono, pero porque voy a retirar el imán. Podemos colocar el micrófono por la parte de enfrente o por la parte de adentro y pues va a funcionar bastante bien. Vean, voy a poner el imán por la parte de dentro de la playera. Ahí estaría, ya me puse el micrófono que realmente no cuelga demasiado, vean, queda muy muy normal y no es muy estorboso. Aquí estaría más o menos a esta distancia, vean, más o menos como de una mano y yo creo que se escucha bastante bien. Al igual tiene reducción de ruido, que lo puedes activar con el botoncito, presionando nada más una vez el de encendido. Así que bueno, me lo voy a retirar para mostrarles que, a ver, se me cayó por acá. Ok, el imán se lo volvemos a colocar para que no se nos pierda, o puedes ponerlo también nada más con el clip. Así de esta manera. Vean, ahí estaría. Ahí no lo podemos colocar también con el clip, pero yo creo que es un poco más cómodo colocarlo con el imán. Que puede que se haya escuchado ahí demasiado ruido, pero pues es porque estoy obviamente tocando lo que viene siendo el micrófono y se va a escuchar demasiado ruido. Así que bueno, me lo voy a retirar. Ok, listo, lo vamos a usar así de esta manera para que sea un poco más cómodo y ustedes estén mirando el micrófono. Como les comentaba, para la reducción de ruido, en este momento no tiene ahí la reducción de ruido. Estoy pues en una habitación por aquí que tengo la puerta abierta, afuera están construyendo y si se escucha un poco de ruido, la verdad siento que sin activarlo lo cancela bastante bien. Al igual, en el teléfono puedes descargarte una aplicación que es de los micrófonos, ahí puedes hacer unos ajustes mucho más avanzados, que también te recomiendo bastante que lo hagas. Si presionamos una vez el encendido, lo presiono una vez y ya se debería de haber activado la reducción de ruido y se debería de estar escuchando pues un poco más clara la voz. Pero siento yo que por el precio, les comento, yo los compré en 1400. Siento que por el precio vale bastante la pena comprarlos si los encuentras en descuento, ya que los miré que estaban en 1800 pesos mexicanos. Si los encuentras en descuento, la verdad es muy buena opción. Así que pues bueno, vamos ahora a utilizar el micrófono. Vean más o menos la distancia que lo tengo. Ahí acaba de pasar un carro, no sé realmente cómo se haya escuchado. Pero bueno, vamos a quitar lo que viene siendo este que es para el viento. Vean, cuando está activada la reducción de ruido, a un lado se va a activar un foquito de color naranja. Ahí se alcanza a mirar cuando está activada la reducción. Cuando la quitemos, la quito, se va a apagar. Vean.
ya no aparece el foquito color naranja porque ya no está activada la reducción de ruido. Así que bueno, vamos a quitar este. Ok, ya lo retiramos por aquí. Ya lo hemos retirado. Así se estaría escuchando sin lo que viene siendo el que es para el viento. Ahora vamos a activar de nuevo la reducción de ruido. Ahí estaría la reducción de ruido para que ustedes hagan un poquito su comparación. Así que pues bueno, tal vez salga ahorita en un momento a hacer un video afuera para ver qué tal es en un ambiente pues más natural, se podría decir en un ambiente lo que viene siendo cuando está haciendo viento, para ver en cómo se estaría comportando el micrófono. Así que pues bueno, vamos a hacer el otro cambio a la grabación. Y bueno, vean, pues ahorita ya estamos en un entorno un poquito más diferente, un entorno más natural, se podría decir, que es como lo estaríamos utilizando pues de manera diaria, ¿no? Para los que quieran hacer entrevistas o algo así en la calle, por eso es que estoy haciendo esta prueba. Aquí me estoy alejando un poquito más del receptor, fácil, ya estoy como a unos 5 metros y se sigue escuchando pues bastante bien. En estos momentos tengo activada la reducción de ruido, está haciendo un poquito de viento. Vean, voy a desactivar la reducción de ruido. Ok, ahí ya está deshabilitado, puede que se escuche un poquito más el viento que está haciendo, pero pues también traemos el que es para el que reduce el viento. Así que bueno, voy a caminar un poquito para este lado, para alejarme un poco más del receptor. Al igual, ya voy a activar en estos momentos la reducción de ruido. Ok, ahí está activado, para que pues se escuche un poquito mejor. Yo la verdad que cuando andemos en lugares un poquito más ruidosos, es recomendable activarla para que se escuche el audio un poquito más claro. Ahí nuestra cámara ya nos anda siguiendo. Y pues a mi opinión, he usado muy poquito los micrófonos, pero pues siento que son muy recomendables. Se escucha bastante bien y la calidad de audio pues es bastante buena. Así que pues bueno gente, espero les haya gustado el video. No olviden que se pueden suscribir al canal. Muy importante, actívense la campanita para que les notifique cuando subo video y hasta la próxima.